La moto doble propósito que ya se hizo icónica en Colombia y en mi pueblo fue de las motos más vendidas hace algunos años, la Yamaha XTZ 125 es propulsada por un motor de 124 centímetros cúbicos SOHC de 4 tiempos monocilíndrico, que genera una potencia máxima de 9.8 caballos de vapor a las 8000 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 9.4 Nm a las 6500 revoluciones. El motor es alimentado por carburador y es refrigerado por aire natural. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades. Es una moto bastante ligera, ya que en orden de marcha pesa solo 118 kilos. Tiene una altura al asiento de 814 milímetros. No es una moto muy veloz, ya que su velocidad máxima es de unos 100 km por hora, pero eso no es de sorprender. Para empezar, las motos doble propósito no fueron concebidas para alcanzar grandes velocidades, y más bien se prioriza el torque y el bajo peso. El tanque de combustible es de 10.6 litros y tiene un rendimiento promedio de 33 km por litro. La suspensión delantera es una horquilla telescópica convencional y la suspensión trasera es un monoamortiguador. En frenos la moto cuenta en la parte delantera con un disco sencillo y el freno trasero es de tambor. Ya es una moto algo antigua e incluso ni siquiera tiene indicador de gasolina. Aún así tiene un excelente desempeño en terracería. En México los precios de Yamaha subieron muchísimo y este XTZ en su modelo 2023 tiene un precio de 55.999 pesos mexicanos. Yo todavía me acuerdo cuando esta moto valía 30,000 pesos. Honda XR 150, la doble propósito más pequeña de Honda, posee un motor de 149.2 centímetros cúbicos, es monocilíndrico SOHC, que genera una potencia máxima de 12.3 caballos de fuerza a las 7750 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 13 Nm a las 6000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades, es alimentada por carburador y la refrigeración es por aire natural y puede alcanzar una velocidad máxima de unos 115 km por hora. En suspensiones contamos en la parte delantera con una horquilla telescópica de 160 mm de recorrido y la suspensión trasera es un monoamortiguador de 152 mm de recorrido. Para frenar a la moto empleamos en la parte delantera un disco sencillo de 240 mm con una pinza de doble pistón y el freno trasero es de tambor de 110 mm. El peso en orden de marcha es de 129 kilos y tiene una altura al asiento de 825 milímetros, así que puedes llegar a plantar bien tus pies si mides más de 1,70 m. El tanque de combustible es de 12 litros y tiene un rendimiento promedio de 34 km por litro. Esta moto en México está disponible en 3 colores distintos y actualmente tiene un precio de 48.990 pesos mexicanos. En las doble propósito 150, Yamaha nos ofrece a la XTZ 150. Esta moto es propulsada por un motor de 149 centímetros cúbicos que ya cuenta con inyección electrónica y la refrigeración sigue siendo por aire natural. El motor genera una potencia máxima de 12 caballos de vapor a las 7750 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 12.4 Nm a las 6000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades y su velocidad máxima ronda los 120 km por hora. La suspensión delantera es una horquilla telescópica KIB y la suspensión trasera es un monoamortiguador. El tanque de combustible es de 12 litros y tiene un consumo promedio de 34 km por litro. El peso en orden de marcha es de 157 kilos. La altura del asiento es 835 milímetros y cuenta con un disco de freno en la parte delantera y un freno de tambor en la parte trasera. Como les dije, Yamaha en México aumentó sus precios muchísimo y actualmente esta moto tiene un precio de 74.999 pesos mexicanos. Honda XR 190 es casi lo mismo que su hermana menor, la 150, pero sí tiene algunas diferencias. La principal es su motor. Esta moto acopla un motor de 184 centímetros cúbicos monocilíndrico OHC, que genera una potencia máxima de 15.6 caballos de fuerza a las 7750 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 15.7 Nm a las 6000 revoluciones. Tiene una transmisión de 5 velocidades y el motor ya es de inyección electrónica y la refrigeración sigue siendo por aire natural. Su velocidad máxima ronda los 120 km por hora. Aun siendo de inyección electrónica, contamos con encendido de patada y eléctrico. En suspensiones la moto cuenta en la parte delantera con una horquilla telescópica de 160 mm de recorrido y la suspensión trasera es un monoamortiguador de 149 mm de recorrido. En frenos la moto cuenta en la parte delantera con un solo disco de 240 mm con una pinza de doble pistón y el freno trasero es de tambor de 110 mm.
Tiene un peso en orden de marcha de 129 kilos y una altura al asiento de 825 milímetros. El tanque de combustible es de 12 litros y tiene un muy buen rendimiento de combustible de 38 kilómetros por litro. Al ser de inyección electrónica, obviamente pues tenemos un mejor rendimiento de combustible que la 150, que sigue siendo carburada. Esta moto igualmente está disponible en 3 colores distintos, negro, rojo y blanco, y el precio para México es de 60,990 pesos mexicanos. Expulse 200. La moto monta un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 199.6 centímetros cúbicos que genera una potencia máxima de 18.1 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 17.1 Nm a las 6500 revoluciones. La alimentación del motor en México sigue siendo por carburador, pero en otros países, como es en el caso de Colombia, ya tenemos una versión con inyección electrónica. La transmisión es de 5 velocidades, pero aún con esto podemos alcanzar una velocidad máxima de unos 120 km por hora. La refrigeración del motor en México sigue siendo por aire natural, pero como les digo, en otros países ya tiene un radiador de aceite. La capacidad del tanque de combustible es de 13 litros más 1 litro de reserva y el rendimiento de combustible es de alrededor de 31 km por litro. En suspensiones delanteras contamos con una horquilla telescópica convencional y la trasera es un monoshock regulable en 10 posiciones. En la parte delantera contamos con un freno de disco de 276 mm con pinza de doble pistón y ABS, y el freno trasero es un solo disco de 220 mm sin ABS, y contamos con algunos extras curiosos, como son su tablero digital con GPS que se puede conectar a tu celular, un protector de motor, sliders, un pequeño parabrisas que es más estético que funcional. En México el precio pues es bastante curioso, ya que la vende Grupo Salinas y su precio oscila demasiado. Lo más caro que le he llegado a ver ha sido en 55,000 pesos y a fecha de este video tiene un precio a mi parecer magnífico de 39,999 pesos mexicanos. La legendaria y renovada XTZ 250 Lander cuenta con un motor de 4 tiempos SOHC monocilíndrico, ya es de inyección electrónica y la refrigeración sigue siendo por aire natural. El motor genera una potencia máxima de 20.4 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones y entrega una potencia máxima de 20.5 Nm a las 6500 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades y la moto puede alcanzar una velocidad máxima de 145 km por hora. La suspensión delantera es una horquilla telescópica de 220 mm de recorrido y la suspensión trasera es un monoamortiguador con 205 mm de recorrido. Para frenar esta moto se emplean en ambas ruedas frenos de disco y cuenta con ABS solamente en la llanta delantera. El peso de la moto es de 152 kilos y tiene una altura de asiento de 875 milímetros, así que es algo altita. Cuenta con un tanque de combustible de 14 litros y tiene un consumo promedio de unos 28 km por litro, que en México su precio ronda los 125,000 pesos mexicanos. Honda XR-E 300 es la moto doble propósito más grande que Honda nos ofrece en México. La moto es propulsada por un motor de 291.6 centímetros cúbicos, monocilíndrico DOHC de 2 válvulas que genera una potencia máxima de 25.7 caballos de fuerza a las 7500 revoluciones y nos entrega un torque máximo de 28.1 Nm a las 7000 revoluciones. Acoplado al motor tenemos una transmisión de 5 velocidades, el motor ya es de inyección electrónica y la refrigeración sigue siendo por aire natural, ayudado con un radiador de aceite. El encendido de la moto es solamente eléctrico. El tanque de combustible es de 13.8 litros con un rendimiento promedio de 27 km por litro y la moto puede alcanzar una velocidad máxima de unos 140 km por hora. En suspensiones la moto cuenta en la parte delantera con una horquilla telescópica de 219 mm de recorrido y la suspensión trasera es un monoamortiguador de 225 mm de recorrido. Para frenar la moto se emplea en la parte delantera un disco de 256 mm con una pinza de doble pistón y el freno trasero es un disco de 220 mm con una pinza monopistón. En México no se ofrece alguna versión con ABS, pero en otros países sí tienen esa versión. Esta moto en México está disponible en 2 colores distintos, el gris y el verde, aunque yo en mi vida he visto una moto de este tipo en color verde. Y el precio para su modelo 2023 es de 107,490 pesos mexicanos. Shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm
way. I'm taking 6